Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor Jesús, no lo que queramos escuchar, Señor, sino háblanos lo que tú quieres que entendamos, Señor. Habla conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Pues tú sabes de antemano, Señor, qué es. Ven tú, Señor, y quédate en medio de nosotros, Señor. Que tu buen espíritu venga y hable, Señor, esta mañana. Tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura y vamos a ver un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Es el libro de Ezequiel 16:30. Y dice la escritura: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la inconstancia del hombre. Semanas anteriores se ha estado compartiendo acerca de lo que es crecimiento espiritual o maneras de crecer. Hoy en este día vamos a ver la inconstancia del hombre y qué importancia tiene en la Escritura para con Dios y por qué lo describe de esta manera. La inconstancia del hombre. Ese es el tema de nuestra mañana. Y aquí en el libro de Ezequiel nos describe cuál inconstante es tu corazón. En este capítulo describe a Jerusalén como una esposa y a Dios como su esposo, en el contexto de este capítulo 16 del libro de Ezequiel. En el principio se dice en comentarios de la Biblia Vida Plena, dice que no tenía dotes naturales que la acreditaran para que fuera una ciudad escogida por Dios. Pero Dios la levantó con amor, la cuidó y la convirtió en una ciudad de hermosura y resplandor. Pero ella fue ingrata con su esposo, o sea, con Dios. Se volvió infiel y comenzó a cometer adulterio con cualquiera que pasara cerca de ella y se le daría muerte debido a su fornicación. ¿Por qué Dios llegó a esta conclusión de decir esta palabra? ¿Cuán inconstante es tu corazón? Si uno empieza, has leído la escritura, desde el versículo 1 empieza a describir cómo fue esta ciudad, qué fue su origen, cómo nació, cómo creció, su nacimiento. Describe a cada detalle cómo fue. Si nos regresamos un poquito aquí en la escritura, empieza a explicar. Dice en el versículo 3 de este capítulo: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia, y en tus sangres
Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí en la Escritura, si te das cuenta, hay demasiadas cosas aquí para meditar. Aquí habla de dos casos. Habla de una persona que ha sido restaurada, que ha sido lavada, y cómo se volvieron atrás este pueblo. También nos describe cómo fue que desecharon todo eso que Dios les había dado. Dios les había dado prácticamente todo. Por testimonio has conocido, tus ojos han visto, han contemplado, cuando Dios ha sacado a una persona de lo más vil y menospreciado. Te has dado tu cuenta, tú has visto. ¿Y cómo ves tú un cambio en la persona? Es un cambio total, todo por completo. La Escritura aquí en este pasaje nos habla que así fue ese pueblo de Israel. Cambió prácticamente toda y la hizo una nueva ciudad. Todo. Dice que era hermoso. ¿Tú has visto a una persona que no conoce a Dios? ¿Cómo es? Hueca, vacía, no tiene nada, no tiene esperanza. ¿Qué pasa cuando Dios toca el corazón y cambia? Dices, esa persona tiene a Dios. Esa persona algo tiene. Y es muy reflejado en sus actos, en su manera como se conduce. Hasta cierto punto puedes decir y tomar estas palabras que dice, es hermoso en su parecer y en su caminar. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un cambio en esa persona. Aquí en la Escritura nos habla que ese pueblo, cómo lo viene y lo describe Dios desde su nacimiento. Dios a nosotros nos conoce desde antes que nos formásemos nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros Dios? Yo te he dado esto, conozco a tus padres, te di esto. ¿Ha tenido misericordia Dios de nosotros, de cada uno de nosotros? Claro que sí, bastante creo yo y demás. ¿Ha tenido Él la preocupación de que tú no te quedes huérfano, que no te quedes desamparado, que tengas tú una esperanza? Así esta ciudad se veía muy hermosa en todos los aspectos, porque Dios la había bendecido tanto. ¿Qué es lo que te doy a entender? Cuando a una persona que Dios ha tratado con su vida, hay demasiados cambios. Ese discípulo empieza a crecer, empieza a florecer, empieza y va de menos a más. Pero ¿qué pasa al transcurrir el tiempo? Aquí hace una muy fuerte palabra a Dios y detiene al pueblo y dice, ¿cuán inconstante es tu corazón? Se nos hablaba de qué manera se puede crecer.
espiritualmente. Aquí este tema, esta palabra, es algo que te está impidiendo que tú crezcas. Más adelante vamos a ver qué es la inconstancia, cómo se conduce una persona de esa manera, cómo lo es. Pero también con la ayuda de Dios vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué actitud se debe de tomar para no permanecer con esa actitud. ¿Qué significa Ezequiel? Su importancia y qué podemos aprender con este versículo. Dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una prostituta desvergonzada. La palabra es muy fuerte. Ponte a pensar un poco, y lo digo con todo respeto. ¿Qué imagen te da o qué te pones a pensar si tú pasaras enfrente de un prostíbulo, un lugar de esos? ¿Tú qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? Son muchas cosas. Es más, ni quieres pasar a lo mejor por ahí, porque te horroriza el simple hecho de saber que vas a pasar por ahí y vas a ver esas mujeres. Imagínate, Dios hizo esa comparación con el hombre. ¿Por qué hizo esta comparación? Porque así Dios ve el pecado en el hombre. Así lo ve, no de otra manera. No lo ve bonito, como mucha gente se imagina. Dice mucha gente, Dios tendrá misericordia de mí. No es cierto, es una mentira. Dios así lo ve. Así como está el ambiente ahí, así Dios lo ve. Así Dios ve el pecado en tu vida. Y no puedes cambiar y dices que vas a hacer cambios, que tienes la buena intención de cambiar. Eso no es cierto. Dios está cansado de tantas buenas intenciones. Las buenas intenciones se quedan a medias y no avanzas porque no recurres a Dios. Es más tus pasatiempos, lo que a ti te ayuda, lo que a ti te llena. Pero date cuenta de una cosa, tú estás vacío, estás hueco. Dios no está en tu vida. Aquí este pueblo de Israel había dejado lo precioso que Dios le había dado, una vida nueva. Esto debe alarmarte. Es una preocupación de parte de Dios. Cuán inconstante es tu corazón. Andas de arriba abajo, dando vueltas en un mismo círculo, que no te cansas, dice Dios. Das vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. No te cansas. Vienes y vas, escuchas, no haces nada. En tu vida no hay cambio. Date cuenta de una cosa. Jesús te dice, cuán inconstante es tu corazón. En este pasaje Dios habla a través del profeta Ezequiel para advertir y reprender a los hijos de Israel. ¿Qué no es lo mismo para nosotros hoy en nuestros días? ¿Dónde está el temor? ¿Con qué facilidad tú te mueves? No eres serio en las cosas de Dios. No te comprometes, no haces un compromiso para seguir a Dios. ¿Qué es lo que te mueve? La emoción. Eso no te va a llevar a nada. Dios quiere un compromiso, quiere algo real, quiere ver realmente tu seriedad. Veíamos ahorita al principio, dame, hijo mío, tu corazón. Dios va más allá de la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero ayudarte. Quiero que camines por donde yo ando. Quiero llevarte a pastos verdes,
deliciosos lugares donde tú vas a habitar, que va a venir la prueba, la dificultad, pero yo voy a estar contigo, pero dame tu corazón. Pero no te atreves a soltarlo, no te atreves a darlo. ¿Y qué nos dice la Escritura aquí? Cuán inconstante es nuestro corazón. Dios había bendecido abundantemente a los israelitas, protegiéndolo de sus enemigos, alimentándoles y proveyéndoles absolutamente todo. Si yo te dijera esta mañana, ¿Dios te ha ayudado en alguna vez o en algún momento de tu vida? Creo que la respuesta sería que sí. ¿O Dios te ha ayudado en algún momento, en alguna dificultad? Es Dios quien te ha ayudado. Dice la Escritura que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Todo proviene de Él. No puedes decir que Dios no te ha ayudado. Dios ha tenido cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. En este contexto, Dios les recuerda la gravedad de su pecado, comparando su rebeldía con la de una mujer desvergonzada. Imagínate. O sea, todavía, si tú ves una persona así de ese tipo, todavía Dios va más allá. O sea, esa mujer todavía desvergonzada. O sea, que no le importa cómo es. Imagínate cómo es que Dios ve al hombre, cómo Dios ve el pecado en el hombre y cómo mucha gente se hace creer que no es de esa manera. Pero no te debes basar en tus pensamientos, no te debes basar, si tú lo escuchaste, de un hombre, porque muchas de las veces se anda mucho indagando en muchas redes sociales, en mucho estudio, en mucha doctrina. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de todo eso? Digo, se debe de tener aún también cuidado de esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente ahorita mucha gente quiere escuchar nomás lo que le agrada, lo que le gusta, lo que le es muy atractivo. ¿Por qué? Porque estás a un clic. Te hablan un mensaje muy bonito y ahí le das clic y ahí estás. Ah, no, sí es cierto. Ah, no, mira que... Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice totalmente otra cosa. Simplemente debes de apoyarte en lo que es la Escritura. El manual es este, no hay otro. Pero mucha gente quiere escuchar lo que quiere. ¿Por qué? Ahorita es muy común que se dé, porque casi, absolutamente, ya casi un 90 o 80% se puede decir que todo ya es, das un clic. Ya pagos es un clic. ¿Quieres ver algo? Un clic. ¿Quieres información? Es un clic. ¿Quieres saber de nutrición? ¿Quieres saber de muchísimas cosas? Das un clic. Y así están creciendo los hijos también. A base de un clic. Y abres. Y ahí estás, abriendo una y otra y otra. Pero qué importante es que se tenga en cuenta esta palabra que dice la Escritura, cuán inconstante es tu corazón. Este es un recordatorio para nosotros, para la vida cristiana, que no debe de ser el modelo, tener un corazón inconstante. ¿Por qué? Una persona inconstante no es nada seria en las cosas que hace. ¿Por qué?
Vamos a ver un poco eso. Una persona inconstante a veces acerca de una decisión que se vaya a tomar, cualquiera sea. Ahorita te puede decir que sí, y a lo mejor es un compromiso que se va a echar, pero el día de mañana simplemente dice no, y es una persona inconstante. No hace, dice que va a hacer, pero al otro día cambia de opinión. Es una persona inconstante. Y así lo mismo sucede en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, a veces vienes con mucho ánimo. A veces vienes un domingo, luego otro, y luego ya dejas de venir un tiempo, y luego ya otra vez, y así sucesivamente. ¿Cómo se le llama a eso? Es inconstancia. Dice la Escritura que una persona inconstante lo será en todos sus caminos. Así lo dice el libro de Santiago, y vamos a ver este pasaje. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí en este pasaje, si te pones a pensar un poco, más bien es como una afirmación. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es la falta de firmeza, como te decía ahorita. Es la falta de firmeza en cualquier cosa que tú hagas. Por ejemplo, si estás muy habituado, por ejemplo, a que eres muy ordenado, que haces esto, haces lo otro, y todo lo haces como debe de ser correctamente. Ese es lo opuesto a hacer. Pero una persona inconstante hace una cosa y luego la deja a medias. O está haciendo, por ejemplo, un quehacer en su casa, hace algo, lo deja a medias y ya se va y ahí lo deja. Dice, mañana lo acabo. Esa es una persona inconstante. En las cosas espirituales es más profundo porque abarca demasiadas cosas que debería de ser muy importante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, una persona inconstante lo será en todos sus caminos, en todo lo que emprenda, en cada área de su vida, en la familia, en el trabajo, en la congregación o aún hasta en las finanzas. Vemos que todo abarca eso. ¿Por qué es tan importante esta palabra inconstante? Porque abarca mucho y es algo que te impide a que tú crezcas. No puedes crecer. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista psiquiátrico. El doble ánimo puede preceder al trastorno afectivo bipolar, en el que las personas presentan cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, el nivel de energía y de actitud y la concentración. Hay muchas cosas que se te quitan, que te estorban, que te impiden. La Biblia en el libro de Santiago describe al hombre de doble ánimo como alguien dudoso. Y eso es muy común. Si te preguntara, ¿crees en Dios? Y a veces dijera, sí, se puede creer en Dios. Pero se cree de la misma forma cuando estás pasando una dificultad. Se cree de la misma manera.
Dice la Escritura, el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el hombre inconstante. Es un hombre con una fe escasa, por tanto fluctuante. Hoy, personas que dicen tener fe, de repente se levantan con mucha fe y al otro día cambian. No tienen ese mismo ánimo. ¿Y qué es lo que pasa? Es una persona inconstante, porque ha cambiado esa fe. Te habla de algo que es inconstante en una persona. La inconstancia afecta tanto a nivel secular como espiritual, ya que nos impide mantener firmeza y determinación ante diversas situaciones de la vida. Vamos a ver un pasaje en la Escritura para poder comprender un poco cuál es la actitud que sí se debe de presentar para cambiar la actitud. ¿Cómo es que uno debe de más o menos poder entender qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuál es la actitud que se debe de tomar? Vamos a ver Marcos 7:24. Aquí nos habla de la mujer sirofenicia. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tirón y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. En el 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aquí en el relato de esta mujer, si lo has leído, es uno de los pasajes que son muy leídos porque transmiten muchas verdades, porque es un ejemplo muy claro y porque aún Dios se glorificó en esta mujer. Y a esta mujer, Sirofenicia, le dijo, grande es tu fe. En el libro de Mateo 15, en ese capítulo, viene más a detalle lo que es y cómo fue esta mujer. ¿De qué estoy hablando? De una perseverancia. Aún en las situaciones en las que tú te puedas encontrar. Si traes tu escritura, vamos al libro de Mateo 15 y vamos a ver un poquito de lo que aquí nos describe, porque aquí está más detallado este pasaje. Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabra, no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él le respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. En todo este pasaje aquí nos describe muchas cosas. Nos habla de una mujer
con una grande necesidad y que perseveró hasta ser escuchada. ¿Cuál tú crees que sería la respuesta de Jesús para esta persona? Aquí nos describe que no le hizo caso hacia la primera. Dijo, no, espérate, no. Mas ella insistió, perseveró. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que es muy entendible. Cuando tú tienes un familiar, ya sea hijo, hermano, tío, que se te pone enfermo, acudes al hospital y ves que no le hacen caso. ¿Tú te quedas estático, te quedas quieto? No te quedas quieto. Tú tienes una grande necesidad y ves que si hasta cierto punto tu paciente se está entre muriendo o no, traes tú esa necesidad y haces hasta lo imposible para que te hagan caso. Vas y te metes y dices, me atiende por favor. ¿Por qué? Tú traes una necesidad de que sea atendido tu paciente. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Con esa misma intensidad, tú te acercas a Dios. Aquí vemos que esta mujer tenía esa necesidad. Pero ¿cómo se acercó a Jesús? No se fue a la primera y dijo, no, ya me voy. No se ni se desanimó por la palabra que Jesús le había dado, ni por los discípulos lo que le estaban diciendo. Si tu necesidad no es como la de esta mujer, si tú no clamas a Dios y le dices, socórreme, te necesito, yo busco el perdón de mis pecados, mira, no lo vas a obtener. No va a llegar. ¿Por qué? Porque se es una inconstancia de corazón. Así de sencillo. Esta mujer no tenía eso, tenía todo lo contrario. Tenía una necesidad y no se fue hasta que fuera suplida. ¿Cuántos de los aquí presentes no vienes y te vas? ¿Y a lo que veniste? Nomás escuchar un mensaje más. ¿Y tu necesidad cuál fue? ¿Dónde la dejaste? ¿O por qué acudiste? A lo mejor ni necesidad tenías. Jesús dijo que Él no venía a los sanos, Él venía a los enfermos. Pero amigo, amiga, si tú no te sientes con una necesidad, mira, Dios no va a obrar en tu vida. Dios no te va a hablar. Créemelo, que cuando se hay una necesidad y que te es tan urgente que te sea atendida, clamas a Dios. Y Él no tarda en escuchar, porque tiene misericordia de nosotros. ¿Sabes tú que hay una gran separación entre Dios y el hombre? Es el pecado. Y ahí está como una puerta. Pero Dios ha puesto una llave, por decirlo en este sentido, que es el arrepentimiento. Y con esa llave tú puedes tener el acceso a Dios. Pero si tú no te arrepientes, no vas a obtener esa llave. Esa llave que es el perdón de los pecados, es el acceso a Dios. Ahí tú puedes descansar y pedirle, suplicarle y darle gracias. Pero te va a ser imposible si tu actitud no es como la de esta mujer, que actuó
de tal manera que se aferró a su necesidad y no la soltó. Como te decía ahorita, ¿cómo es que Dios ve nuestra vida? ¿Cómo es que Dios ve el pecado? Es algo muy fuerte. Son palabras muy duras, pero no es de otra manera. Es así como Dios ve el pecado. Te diré otro ejemplo que mucha gente se escuda y pudiera decirse hasta cierto sentido, es que no puedo, es muy difícil, es muy complicado. Por ejemplo, un ama de casa que a veces no le queda la comida o que apenas está aprendiendo a hacer de comer. Lo hace una vez, lo hace otra vez y no le queda, no le da el sazón, le faltó sal, le faltó pimienta o le eché de más. Pero si tú te pones a pensar un poquito más, el esmerarse, el poquito a poco, una y otra vez, perseverar en lo que está haciendo, el día de mañana da en el blanco y obtiene el sazón que estaba buscando. ¿De qué te hablo? De una perseverancia, de estar constante ahí. Créemelo. Y creo que muchos de aquí podrán entender esa parte. Nadie nació enseñado en este ejemplo para hacer de comer. Se aprendió, así como uno debe de buscar a Dios para aprender a buscarlo a Él. Y que nuestra necesidad pueda ser atendida por Él, no por nadie más. Vamos a ver un pasaje por último, no está anotado, está en el libro de los Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí en todo este capítulo, la historia describe cómo estaba el pueblo. Se habían fabricado dioses y hasta estaban confundidos. Hasta juicio les había mandado Dios. 3 años sin llover. No vaya a ser que Dios envíe juicio. Dice la Escritura: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y luego un poquito más abajo dice la Escritura: y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo es tu actitud para con Dios? ¿Qué es lo que tú haces con el mensaje, con lo que escuchas? Esto tiene mucho tiempo que se escribió, mucho tiempo que pasó, pero es la realidad hoy en día. Venimos, entramos y salimos y nos vamos y volvemos a lo mismo. Y dice aquí la Escritura: y el pueblo no respondió palabra, se quedó callado. No se decidían si por Dios o por Baal. Qué tremendo. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar. Señor,
Qué importante, Señor, es que se tenga claridad en cuanto a esto, Jesús. Señor, ten misericordia de cada uno, Señor Jesús, de nosotros. Y no esperar a que llegue un juicio, Señor, de tu parte, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, como tú pides, Señor. Basado en la Escritura, Señor, no en palabra de hombre, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones, Señor. Porque ciertamente sabemos y comprendemos que tú tienes cuidado, Señor. Porque no queriendo tú que ninguno perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento tuyo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Amén.